Las autoridades australianas han presentado un total de 59 cargos contra Navid Akram, uno de los dos presuntos autores de la matanza de Bondi Beach. Hola a todos y bienvenidos a Euronews Hoy. Mientras más de una veintena de personas continúa hospitalizada debido a las heridas sufridas en el ataque, la Fiscalía australiana presentó una larga lista de cargos, incluidos por asesinato y terrorismo, contra uno de los sospechosos de matar el pasado domingo a 15 personas, todas ellas de origen judío. Se acusa a Navid Akram, de 24 años, de abrir fuego sobre la multitud que se hallaba reunida con motivo de la festividad de Hanukkah en colaboración con su padre, Sayid Akram, quien resultó abatido en el lugar de los hechos. Por otro lado, el Kremlin insiste en que no está dispuesto a realizar concesiones para poner fin a la invasión de Ucrania. En el marco de las negociaciones de un acuerdo de paz entre Kiev y Washington, Moscú ha reiterado que no piensa renunciar al control de las regiones de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. El conflicto en Ucrania, que parece encontrarse en un punto muerto, estuvo muy presente en las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien este miércoles alertó de la peligrosa realidad que afronta la UE en este mundo cambiante. La paz, tal y como la conocíamos, ya no existe, llegó a afirmar von der Leyen. Y además, la administración Trump anunció una nueva batería de restricciones a países a los que recomienda o incluso prohíbe el viajar, como es el caso de la Autoridad Palestina. Comenzamos con el informativo. La policía informó de que Navid Akram, de 24 años, fue procesado tras despertar del coma en un hospital de Sydney. El joven permanece ingresado desde que los agentes le dispararan a él y a su padre, también implicado en el tiroteo, quien falleció en el lugar de los hechos. Akram también ha sido acusado de 40 cargos de lesiones con intención de asesinar en relación con los heridos y de colocar un explosivo cerca de un edificio con la intención de causar daños. Los cargos se han presentado coincidiendo con el inicio de los funerales por las 15 víctimas de la masacre. El ataque tuvo como objetivo un evento que marcaba el inicio de los 8 días de la festividad de Hanukkah en la playa de Bondi. Cientos de personas se congregaron para rendir homenaje a las víctimas. Todas las personas identificadas hasta el momento eran judías, entre las que se encontraban una niña de 10 años y un superviviente del Holocausto de 87 años. Además del duelo, la ciudad ha respondido con una ola de solidaridad que se ha reflejado en las largas colas formadas en los centros de donación de sangre de Sydney. Se pudo observar una fuerte presencia policial en las calles cercanas, con agentes verificando los documentos de identidad de quienes acudían al servicio religioso. El primer ministro Anthony Albanese prometió tomar medidas para combatir el aumento del antisemitismo y endurecer las leyes de posesión de armas del país, que ya son estrictas de por sí. Rusia no aceptará ningún compromiso respecto a los territorios ocupados de Ucrania, declaró este martes el viceministro de Asuntos Exteriores del país. Añadió que Moscú no ha reducido sus exigencias y que desea mantener el control de 5 regiones ucranianas: Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Además de la Crimea anexionada y casi toda la región de Lugansk, Rusia no controla la totalidad de ninguna de las otras 3 zonas de Ucrania. En Zaporilla y Jersón, las fuerzas rusas tampoco controlan las capitales regionales. El Kremlin también declaró el martes que es improbable que Rusia participe en una posible tregua navideña. Tras las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos en Berlín, el presidente ucraniano Zelensky afirmó que se habían logrado avances significativos. Zelensky dijo que el equipo de Trump ha escuchado las posturas de Ucrania que ahora presentarán a Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha visitado a soldados ucranianos heridos que reciben tratamiento en el Centro Militar de Rehabilitación de Aardenburg, en Países Bajos. Durante el recorrido, Zelensky conoció las instalaciones, conversó con los militares, les impuso condecoraciones estatales y se fotografió con ellos. Algunos de los soldados perdieron una pierna durante los combates. Antes de su visita al hospital, el mandatario ucraniano se reunió con el rey de Países Bajos y posteriormente se dirigió al Parlamento neerlandés en La Haya. Zelensky participó en una ceremonia en la que 34 países aprobaron formalmente la creación de un organismo internacional de compensación destinado a cubrir los daños causados a Ucrania por la invasión rusa.
Las autoridades lituanas informaron haber detenido a 21 personas presuntamente vinculadas a una red criminal que contrabandeaba cigarrillos con globos meteorológicos desde Bielorrusia. Los investigadores realizaron más de 80 registros incautando cigarrillos, tarjetas SIM, inhibidores de señal de comunicación y rastreo, armas de fuego, así como coches de lujo y otras propiedades. La Fiscalía alega que los sospechosos tenían contacto directo con cómplices que operaban desde Bielorrusia. Se enfrentan a cargos de participación en una organización criminal, manipulación ilegal y contrabando de productos sujetos a impuestos especiales y de ayudar a otro Estado a actuar contra Lituania. A principios de este mes, Lituania declaró una emergencia nacional debido a los riesgos de seguridad que representaban los globos meteorológicos enviados desde Bielorrusia. Los globos obligaron a Lituania a cerrar rápidamente su principal aeropuerto en la capital, Vilna, dejando varadas a miles de personas y provocaron el cierre temporal de 2 pasos fronterizos terrestres con Bielorrusia. Las autoridades lituanas han acusado a Bielorrusia, país estrechamente aliado de Rusia, de utilizar los globos como una forma de guerra híbrida contra el país. Esta semana la Unión Europea se enfrenta a 2 decisiones cruciales. En primer lugar, debe decidir cómo mantener la defensa ucraniana económicamente a flote y capaz de resistir la agresión rusa. En segundo lugar, queda pendiente sellar o no el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó estas negociaciones de determinantes para la seguridad y la independencia de Europa y advirtió de los peligros del vertiginoso cambio en el orden mundial. Europa debe ser responsable de su propia seguridad. Esto ya no es una opción, es una obligación. Conocemos las amenazas a las que nos enfrentamos y vamos a hacerles frente. Esto significa que tenemos que estar preparados. Tenemos que desarrollar y desplegar nuevas capacidades para que podamos luchar en una moderna guerra híbrida. Una vez más, estamos moviendo montañas. Tras décadas de inversión insuficiente, estamos dando un paso adelante. Ambas conversaciones generan divisiones en el bloque. Respecto a Ucrania, von der Leyen está a favor de utilizar los activos congelados rusos para el préstamo de reparación de Ucrania, pero Bélgica, que sigue sin estar convencida, exige que los riesgos se repartan equitativamente entre los países de la Unión. En cuanto al acuerdo comercial con Mercosur, países como Italia han expresado sus dudas y Francia ha manifestado su oposición. La adhesión a la UE es el destino de Kosovo, declaró la presidenta Vjosa Osmani al programa matinal de Euronews Europe Today, subrayando su total alineación con los valores del bloque. Como identidad, como país, como nación, llevamos siglos contribuyendo a los valores en los que se basa la Unión Europea. Por eso creemos firmemente que, aunque es un proceso muy complejo, Kosovo ya habría sido uno de los primeros candidatos. Kosovo solicitó la adhesión a la Unión Europea en diciembre de 2022, pero solo tiene la condición de candidato potencial. Su camino hacia la adhesión se complica por el no reconocimiento de 5 estados de la UE y la necesidad de un acuerdo político con Serbia, que se niega a reconocer la independencia de su antigua provincia declarada en 2008. Mientras tanto, Rusia y China han intentado ampliar su influencia en los Balcanes occidentales. Si la Unión Europea, si la relación transatlántica no tiene su influencia en los Balcanes occidentales, alguien más vendrá, no por caridad, sino porque tienen intereses estratégicos. Con la evaluación de este año de los países candidatos, la Comisión Europea elogió el compromiso de Kosovo con la adhesión a la UE, pero señaló que las elecciones y el estancamiento político retrasaban las reformas. Kosovo se ha visto sumido recientemente en una crisis política después de que los partidos fracasaran repetidamente en su intento de formar gobierno tras las elecciones de febrero. El 28 de diciembre se celebrarán elecciones parlamentarias anticipadas. La administración Trump está ampliando de forma significativa sus prohibiciones y restricciones de viaje, incorporando a 20 nuevos países a la lista. Con esta decisión, el número total de naciones afectadas asciende a 39. 5 países han sido añadidos a la lista de prohibición total de viaje: Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria.
Además, la medida incluye a personas que viajen con documentos emitidos por la autoridad palestina. Otros 15 países estarán sujetos a restricciones adicionales, aunque no a una prohibición absoluta. Las limitaciones se aplican tanto a quienes planean viajar a Estados Unidos como visitantes, como a quienes buscan emigrar de manera permanente. El presidente justificó la decisión citando motivos de control migratorio, política exterior y seguridad nacional. Sin embargo, críticos aseguran que estas medidas utilizan la seguridad nacional como pretexto para excluir de manera generalizada a ciudadanos de numerosos países. El conductor que hirió a más de 130 personas al arrollar con su coche a una multitud de aficionados al fútbol que celebraban el título de Liga del Liverpool en mayo ha sido condenado a 21 años y medio de cárcel. Paul Doyle, de 54 años, embistió con su monovolumen a una multitud de hinchas en Liverpool el 26 de mayo y solo fue detenido cuando un transeúnte se subió al vehículo y lo detuvo. Es difícil, si no imposible, transmitir solo con palabras la escena de devastación que has causado. Te muestra deliberadamente acelerando contra grupos de aficionados una y otra vez. El juez tachó de manifestantemente falsa la afirmación de Doyle de haberse dejado llevar por el pánico y los fiscales se pasaron horas leyendo las declaraciones de las víctimas, algunas de ellas aún con heridas. El mes pasado, Doyle se declaró culpable de 31 cargos, entre ellos conducción peligrosa y varios cargos de atentados o lesiones graves e intencionadas. China impone aranceles antidumping al porcino europeo durante 5 años. El arancel podría alcanzar cerca del 20%, rebajando cifras preliminares. La medida es consecuencia de una larga investigación iniciada en junio del año pasado por parte de Pekín sobre las importaciones de carne de cerdo de la UE, que llega a la conclusión de que los productos comunitarios perjudican a la industria nacional china. España, Países Bajos y Dinamarca serán los países más afectados. La investigación se inició a raíz de la decisión de la UE de imponer aranceles provisionales a los vehículos eléctricos fabricados en China el año pasado. La UE tiene un enorme déficit comercial con China que superó los 300.000 millones de euros en 2024. Sin embargo, el bloque comercial es uno de los principales exportadores de carne de cerdo y proveedor clave de subproductos porcinos como orejas, morros y manitas de cerdo, considerados delicatessen en China. Los legisladores europeos y los gobiernos de la UE negocian a partir del miércoles las medidas de protección de la agricultura europea en el marco del acuerdo comercial UE-Mercosur. Este martes, los eurodiputados respaldaron una cláusula de salvaguardia que reforzaría el control del mercado europeo en caso de un aumento de las importaciones procedentes de América Latina. El apoyo a las salvaguardias no equivale a la aprobación del acuerdo en su conjunto y se espera que los 27 voten el acuerdo completo esta semana. Uno de los principales puntos de discordia es la cláusula de reciprocidad, según la cual los productos del Mercosur deben cumplir las mismas normas de producción que en la UE. El acuerdo UE-Mercosur abre profundas divisiones en Europa entre partidarios y detractores. Los agricultores temen la competencia desleal de las importaciones latinoamericanas, mientras que hay quienes afirman que abrirá nuevos mercados vitales para la economía del bloque. Se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vuele a Brasil para firmar el acuerdo, pero los Estados miembros de la UE aún pueden bloquearlo. Este año los españoles tendrán que pagar más por la cesta de la compra de los alimentos típicos para las comidas y cenas navideñas. Según datos de la OCU, los alimentos han subido de media un 5%. Vivimos en un país que durante todo el año se puede comer absolutamente de todo. Y pagar cosas de temporada me parece una locura estando los tiempos como están, ni más ni menos. Lo que más ha subido en relación a lo que sabe huevos y caza es el huevo con diferencia, que se ha multiplicado por 50% tranquilamente, ¿eh? Lo demás, todo igual. Llevamos casi un año entero con unas subidas extraordinarias, ¿no? La ternera, desde el año pasado aproximadamente por estas fechas ahora, yo te diría que ha subido el doble. El mercado
realmente el que lo mueve es el cliente. No lo muevo ni yo, ni los proveedores, ni nadie. Es el cliente porque establece una oferta y una demanda. Ah, sí, en Navidades vamos a vender muchísimos langostinos, los ponemos a tal precio. Se puede comer osobuco y no se puede comer solomillo, por ponerte un ejemplo. Que seamos sobre todo responsables con lo que compramos y que todo lo que compremos no lo comamos, ¿vale? Porque se habla mucho del hambre en el mundo, se habla mucho de estas cosas que parece que, entre comillas, tenemos conciencia y yo creo que es lo que nos falta, conciencia. El coste de los alimentos navideños se ha disparado en España. Con una subida del 57% en la última década, este año la comida costará un 5% más que en 2024. Los españoles gastarán unos 800 euros de media estas fiestas. En comida invertirán 130 euros por persona. La población se muestra preocupada por el creciente aumento en los precios de productos de alimentación básicos. María Muñoz Morillo, en Madrid, para Euronews. ¿Apoyan los europeos el uso de fondos congelados rusos para ayudar a Ucrania? En Francia, Alemania, Polonia y España, la mayoría de los encuestados está a favor de dar apoyo financiero a Ucrania mientras prosigue la invasión rusa. Sin embargo, Italia es una excepción. Los italianos están divididos al respecto, con un 43% a favor y un 40% en contra. Así se desprende de una encuesta de YouGov realizada en 5 países de la UE a más de 5.000 personas. También hay división dentro de cada país sobre si el nivel de ayuda es correcto. Alemania es uno de los 5 países de la UE con mayor porcentaje de encuestados que creen que hay demasiado apoyo, con un 34%, mientras que en Polonia el 36% afirma que es adecuado. La Comisión Europea presiona para que Bélgica acepte un préstamo sin precedentes de reparaciones para Ucrania, lo que preocupa al gobierno belga, pues la mayor parte de los activos están en Bruselas. La mayoría de los polacos, alemanes y españoles entrevistados apoyan el uso de los fondos rusos congelados en cuentas bancarias europeas para financiar ayudas adicionales a Ucrania. Sin embargo, los italianos tienen opiniones encontradas, con un 39% a favor y un 38% en contra. En cuanto a la OTAN, Rusia quiere prohibir el ingreso de Ucrania, mientras que Europa no lo descarta. Entre los países de la UE encuestados, los españoles son los más favorables, mientras que los demás la apoyan por un estrecho margen. ¿Intenta la Unión Europea controlar su cartera? Más control gubernamental sobre su cartera, menos libertad o incluso congelación instantánea de cuentas. Estos son los rumores que llevan meses circulando en las redes sociales sobre el llamado euro digital. ¿Pero tienen realmente fundamento estos rumores? El efectivo es la única forma de que el público saque dinero del Banco Central, pero el euro digital propuesto sería una forma digital de efectivo emitida directamente por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, diseñado para complementar el dinero físico. Los partidarios del euro digital afirman que seguiría ofreciendo cierta protección. Por otra parte, algunos expertos advierten que podría conllevar el riesgo de rastreo, mientras que el efectivo sigue siendo en gran medida anónimo. Existe riesgo de hacking principalmente porque el punto de entrada del euro digital son los bancos comerciales. Por lo tanto, podemos imaginar que los propios bancos comerciales puedan ser utilizados para rastrear transacciones digitales en euros. Dicho esto, existen salvaguardas. Por el momento, un individuo solo puede tener hasta 3.000 euros en el Banco Central Europeo, así que aunque el rastreo no afectaría a grandes sumas, el riesgo no es cero. En su página web, el Banco Central Europeo afirma que el euro digital reduciría la dependencia de proveedores no europeos. El mercado privado de dinero digital está dominado en gran medida por los gigantes estadounidenses Mastercard y Visa, que gestionan más del 70% de los pagos con tarjeta en Europa. Por su parte, los bancos comerciales muestran una fuerte resistencia al euro digital. El director del banco francés Crédit Mutuel dijo que el euro digital no responde a ninguna demanda de los ciudadanos y lo describió como una solución que busca un problema. El Banco Central Europeo planea comenzar a probar el euro digital en 2027 y lanzarlo en 2029, pero solo si los legisladores dan luz verde. Para terminar, les dejamos con el vídeo del No Comment del día, en el que podrán presenciar una grave trifulca entre legisladores oficialistas y de la oposición con motivo de las reformas propuestas por el Gobierno federal. Aquí cerramos esta edición, pero la información continúa. No duden en visitar nuestra web o en consultar nuestras redes sociales para mantenerse informados. Gracias por seguirnos. Euronews, el tiempo.
compañeras y compañeros, por favor, les pido por favor